Bien, estimados alumnos, sean ustedes bienvenidos a su clase de Derecho de Familia, que entiendo está ubicada, porque con esto de la virtualidad me pierdo un poco, los días martes. ¿Mm? Lo que físicamente no sería posible si estuviéramos con clase presencial. ¿Ah? Pero bueno, tenemos esta dinámica de las clases online que permiten cierta movilidad, sobre todo en aquellos casos en que el alumno no puede acceder directamente en el horario de clase y esto pues como queda grabado se puede ver dentro del horario que sí tenga disponible. Pero bien, bueno, vamos entonces, como les decía yo, a dar la bienvenida a este curso de Derecho de Familia. Y un derecho, por supuesto, de los eh, que podría decirse que también son susceptibles de varias críticas en la forma en que está presentado. Yo siempre pienso, cuando estoy en esta calidad, en la calidad de profesor, eh, y no de investigador, que es otra, pero sí en la calidad de profesor, que la estructura del ramo de Derecho de Familia ha ido perdiendo eh, realidad de contexto. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos de los temas en los cuales aparece el énfasis muy fuerte del derecho de familia, tal cual como está estructurado en los manuales hoy día, no siempre, en mi opinión, se corresponde con una realidad, con lo que la evolución social hoy día a lo mejor entiende que es hacia donde tiende el derecho de familia. En alguna oportunidad lo he dicho, que nosotros seguimos estudiando el matrimonio como una institución fundamental dentro del derecho de familia, en circunstancias que el matrimonio es una institución que dentro de la realidad social ha ido cada vez perdiendo más importancia. No estoy hablando de que yo lo comparta. Esa opinión en este minuto no la estoy emitiendo. Más adelante seguramente me irán a preguntar ustedes esto. Pero yo estoy hablando de los números, ¿ah? La población que efectivamente celebraba el matrimonio a comienzos de los 90 eh, era más del doble de lo que hoy día efectivamente existe como realidad nacional, de una cantidad de matrimonios sobre los 105, 110 mil matrimonios al año, más o menos estoy hablando de los 90, eh, a lo que tenemos hoy día, o sea, a 30 años de eso, tenemos hoy día un promedio de 54 mil matrimonios al año, y de estos matrimonios que se casan, lo hacen, de estos matrimonios que se casan. Bueno, eso es una impropiedad. De estos matrimonios, lo que quería decir yo es la mitad contrae en sociedad conyugal. Lo que significa entonces que pensando en un escenario de 30 años, si allá casi el 90% de los matrimonios era en sociedad conyugal, hoy día menos de la mitad se casa y de esa mitad, la mitad se casa en sociedad conyugal. Entonces uno se pregunta por qué la sociedad conyugal sigue siendo tan relevante dentro de la cátedra, si allá afuera ya no resulta tan relevante. Por eso digo que mi opinión es como profesor en relación con el contexto, ¿ah? Con la realidad que tiene que ver la asignatura con su par. ¿Cuál es su par? La realidad social. Así que bueno, son cosas que uno, como humilde profesor de Derecho Civil, se arriesga a decir basado en algunos pocos datos de orden objetivo. ¿Mm? Pero siempre es bueno en un inicio de curso, y como debiera ser en todas las cosas, hacer un análisis. Nosotros nos hemos encontrado el semestre pasado, no he hecho yo el ramo de contratos, ni he hecho el de obligaciones, así que no estoy cerca con los alumnos que en este minuto me están viendo. Eh, Sin embargo, para aquellos que me conocen, que estén ahí, saben que es el momento siempre de hacer el análisis crítico de lo que pasó, ¿cierto?
La única manera de mejorar, es decir, de ir hacia un mejor semestre y a un mejor aprendizaje, es que hagamos un análisis autocrítico en la que yo mismo digo, ¿qué fue lo que falló? Siento que es lo primero que uno debería hacer. Para corregir, debo saber en qué me equivoqué. Y para corregir, debo buscar el elemento que puedo cambiar. Y el único elemento que puedo cambiar soy yo, ¿cierto? Cada persona evalúa la acción que realizó y hay un elemento común entre el presente y el pasado, que es uno. ¿Mm? Ayer fui yo, hoy soy yo y mañana también seré yo. Por tanto, el único elemento que puedo modificar soy yo mismo. Entonces, vamos a formularnos la pregunta, ¿cómo estuvo esa asignatura de contratos? ¿Cómo estuvo esa asignatura de obligaciones? ¿Ah? Si son realidades cercanas a esto. ¿Ah? ¿Por qué costó tanto? ¿O por qué no costó nada? ¿Hubo aprendizaje? Realmente siento que desde el día 1, cuando comenzó la asignatura, y el día final, cuando esta terminó, yo estoy mejor que el primer día. Y estoy haciendo el análisis autocrítico, así que no voy a pensar ni en la escuela, ni en el programa, ni en el profesor o la profesora. Voy a pensar en mí. ¿Qué hice yo para que eso no hubiese ocurrido? Pues estoy hablando del análisis crítico, la falla, el error. Lo bueno hay que mantenerlo. De hecho, el análisis no va hacia allá. El análisis va hacia donde estuvo el error, porque eso es lo que necesito corregir para que en diciembre no vuelva a ocurrir lo que pasó ahora en julio o en junio. Entonces, mis estimadísimos alumnas y alumnos, ¿qué pasó? ¿Realmente di lo mejor de mí? Me esforcé pensando en que mi profesión tiene una realidad social y una responsabilidad social. ¿Mm? ¿Cuánto podría yo aportar hoy día al medio si en este día se me instalara de inmediato en la sociedad? ¿Podría realmente dar un servicio? Es un tema que uno tiene que pensarlo. Por eso les digo yo, esto es personal. He postulado en el último tiempo esta dinámica metodológica del ensayo y error, muy propio de la ingeniería, que los hace ser mucho más perfectos que el derecho. Es así. ¿Ah? En mi tiempo hacíamos la guerra de castaña con la facultad de ingeniería, en mis tiempos en que yo era joven, allá en la universidad. Entonces, era una pelea, una rivalidad siempre de dos profesiones, ¿cierto? La ingeniería y el derecho. Pero con el tiempo uno ha aprendido que ellos han avanzado mucho más. La tecnología y las ciencias físicas, las ciencias matemáticas, las ciencias de la ingeniería, siento en mi percepción que han aportado más de lo que ha aportado el derecho. Y eso significa que nosotros tenemos a lo mejor una especie de defecto, que es que la excesiva reflexión o la reflexión agotadora provoca que no avancemos en el contexto social. Voy a compartir noticias con ustedes, que ustedes también las saben, así que eso nos hace que sea más interesante el punto. De la discusión que causó y del debate que causó hace poco el hecho de que se inscribiera una resolución de un tribunal ordenara inscribir a un niño con dos mamás. Mucha tinta, dice Carlos Pizarro Wilson, de los diarios allí, en opiniones a favor y opiniones en contra. Opiniones que han sido incluso descarnadas, casi con atentados personales entre juristas y abogados. Lo que me parece peor todavía. Que los abogados y los juristas discutan descalificándose personalmente. ¿Cuándo se había visto eso?
Son los tiempos modernos del derecho, pareciera, ¿cierto? Entonces, eh, yo digo, dentro del debate, ¿por qué se presentó el debate y por qué llegó a generar este tipo de recriminaciones entre las partes? Porque el derecho antes no tuvo una respuesta. Ese es el problema. Si el derecho sigue respondiendo con esta lentitud o con esta tardanza, siempre, siempre vamos a tener esto. Estas salidas un poco brujas, estas salidas como a lo mejor reñidas en el límite de la ley. ¿Por qué? Porque las personas necesitan que el derecho acompañe su realidad social y no lo está haciendo. Yo digo un solo ejemplo en materia de familia. La actual ley de matrimonio civil, la 19.947, entró al proyecto de ley del Congreso el año 1990 y vio la luz el 2004, 14 años. Eso es impresentable en el grado de evolución que se encuentra la sociedad. Yo este dato no puedo ser certero en decirlo, pero la ley de matrimonio civil, que incorpora por primera vez entre nosotros el divorcio vincular, fue una de las últimas en el mundo. O sea, el Vaticano tenía ley de divorcio y no teníamos nosotros. Y eso era porque nosotros estábamos en la razón, porque Chile era el único país que tenía la verdad, o era que en verdad su sistema, su ordenamiento jurídico, su comprensión del derecho, su visualización de la importancia de la norma como una regulación de la conducta social, no va acorde con los tiempos. Nosotros tenemos una pandemia hoy día y tenemos a los principales, los más importantes laboratorios del mundo, incluidos nuestros propios laboratorios, nuestra propia tecnología, sobre todo en materia de ventilación, tratando de actualizar y rápidamente dar una respuesta. Así funciona la ciencia. El derecho siempre pareciera que se complace en sí mismo en decir, no, es que el derecho es reflexión, sí, pero la reflexión desmedida no es reflexión. No puedo pasarme 14 años reflexionando una ley. A lo mejor en tiempos del siglo XIX, donde las comunicaciones eran tan lentas porque no existían mecanismos rápidos de comunicación, y quise ser suave de irme al siglo XIX, por no decir que ya en el XX habrían sido necesarios los cambios. Pero estamos en el XXI y todavía seguimos, de alguna manera, enlenteciendo, si pudiéramos usar el término, el derecho. El derecho tiene que tener una capacidad de respuesta más rápida. De lo contrario, y lo he dicho en varios cursos anteriores, nos vamos a acercar a que sean las redes sociales las que resuelvan por nosotros. Y eso sería grave. Y lo he dicho, lo hemos conversado incluso, a lo mejor cuando tuvimos en el pasado con alguno de ustedes. La red social es capaz de castigar, de establecer sanciones, de establecer reproches en minutos, en horas. Y el derecho no puede responder. Como nunca han entrado una cantidad de leyes al Congreso desde el 18 de octubre, tratando de solucionar problemas que pudieron haberse anticipado, pero mucho tiempo. Nosotros tenemos un gran talón de Aquiles, ¿cierto? Que es el sistema de formación de la ley. ¿Qué puede ser lo que en verdad hace que el derecho se mueva con tanta dificultad? Y alguien podría decirse, entonces no es responsabilidad del derecho, sino que es responsabilidad de la política. No me gusta, porque a mí no me gusta echarle la culpa a otros de lo que uno debe hacer.
Entonces, cuando se plantea esta discusión, primero en el Tribunal Constitucional, de un matrimonio de dos mujeres celebrado en España, que pretendió inscribir su matrimonio en Chile, y finalmente el Tribunal Constitucional dijo que no, y a un par de semanas después, un tribunal de familia dijo, ¿sabe qué? Aquí esto se va a inscribir a nombre de, esta sentencia se va a inscribir, y la persona, el sujeto, la persona humana que tiene esto, va a ser inscrito con dos mamás. Entonces, cuando uno ve, alguien podría decir, el juez, junto con las partes en ese juicio, han visto que la única fórmula para entrar en el registro civil y lograr el efecto buscado era de la forma en que se tramitó el juicio. El juicio tiene muchos bemoles de orden procesal, ahí hay mucha discusión, incluso se ha amenazado por algunos, porque en eso se convirtió, de llevarlo ante la Corte Suprema para que la Corte Suprema lo anule, independiente de que las partes no quieran eh, recurrir. Temas que de alguna manera van mostrando que el derecho de familia, que en este caso estamos hablando precisamente, no responda al contexto de una realidad social. Temas que se van a seguir discutiendo. No tenemos nosotros todavía claro qué va a pasar si dos varones o dos damas desean tener un hijo y arriendan un vientre. Yo sé que hay una cuestión de orden moral muy importante en esto, así como lo está en la eutanasia, como lo está en el aborto, como lo está en la restricción a ciertas libertades, que hay una componente moral, por supuesto. Pero eso no debe llevarnos a quedarnos y decir, bueno, como esto es un problema moral, lo vamos a discutir de aquí a 20 años. No, porque detrás de cada una de estas personas hay una realidad social. Y fíjense cómo responde el derecho. Cuando se aprobó el Acuerdo de Unión Civil, la ley 20.830, se pensaba que era una especie como de triunfo de las personas homosexuales que alcanzaban una forma de unión reconocida por el derecho. Sin embargo, la estadística muestra que son personas heterosexuales las que celebran el acuerdo de unión civil en mayor número que las personas homosexuales. ¿Por qué? Porque las personas homosexuales no es esto lo que les interesaba. Les interesa el matrimonio igualitario. Entonces, nuevamente, el derecho no aparece, no aparece respondiendo a una necesidad social. Entonces, ahí es cuando uno no puede comenzar una clase de derecho de familia sin decir que este derecho es un derecho que no está contextualizado con su realidad. Aquí vamos a estudiar dos grandes temas: el matrimonio, y dentro del matrimonio el núcleo van a ser los regímenes patrimoniales, y el que no sepa sociedad conyugal aquí se va a quedar. ¿Y para qué? Cuando yo digo, ¿para qué? En el último tiempo, a todos los matrimonios que me consultan, todos se están casando, los que se lleguen a casar, en separación de bienes. Esa es la realidad de nuestro país en un porcentaje altísimo, porque otro porcentaje, que es más alto, opta por no casarse. Entonces, debemos enfocarnos en eso, debemos ir a ese contenido. El otro tema es la afiliación. Y ahí se acaba el derecho de familia, en términos, digamos, de las dos grandes instituciones que se analizan aquí. La afiliación que dio un gran paso con la 19.585, que efectivamente introduce un gran principio, la igualdad, ¿cierto? Que no fue exenta de polémica, no fue exenta de polémica. ¿Por qué? Por una cuestión patrimonial de fondo, ¿cierto? La igualdad de los hijos significaba la igualdad en la distribución del patrimonio, hereditario en este caso.
pero era relevante, había que hacerlo. Y la ley se dicta prácticamente a 2 años de caerse el siglo XX. Por suerte entramos al siglo XXI con una ley que contiene la igualdad de los hijos. Si no, no habríamos pasado. De hecho, todo el siglo XX fue desigualdad. Entonces, en esta discusión de la realidad del contexto del derecho de familia, claramente que la forma en que seguramente lo enseñó, no sé, Luz Claro Solar allá a finales del siglo XIX, o Alessandri en el siglo XX, o don René Ramos a finales del siglo XX, ha cambiado, y ha cambiado mucho. ¿No? Y hay que ser, voy a ser cuidadoso con esta frase, hay que tratar de ir un poco más con el tiempo en materia de derecho de familia. El derecho patrimonial todavía se puede perdonar porque cierta estabilidad se logra con la interpretación. Pero el derecho de familia no. O sea, era inconcebible que Chile no tuviera una ley de divorcio en pleno siglo XX. Y no la tuvo, porque el proyecto de ley entró en el año 90 y salió recién en el 2004. Chile pasó todo el siglo XX sin divorcio. Y por eso insisto con los defensores, porque aquí la convicción religiosa debe ser respetuosa de la sociedad. Por supuesto que tiene que aportar, y ustedes saben que en lo personal, yo soy católico pechoño de misa, me confieso y me golpeo el pecho los domingos en misa. Pero eso no significa que yo deba imponer mi visión por lo que estoy y preciso. Esta no es una cuestión de iglesia. No es que la iglesia católica se haya opuesto. No, porque el poder que tiene la iglesia como institución es prácticamente muy bajo. Son las personas que constituyen, en este caso, la entidad Congreso o la entidad Presidencia, las que en definitiva no permiten que el derecho avance. ¿Mm? De hecho, la ley de matrimonio civil fue una ley absolutamente, no sé, muy general o muy diversa en las aprobaciones. Hubo gente de derecha, de izquierda, que fueron. ¿Por qué? Porque había una necesidad, ¿ah? En la que había que. Siempre pienso en Alessandri. Yo no soy alessandrista, pero respeto mucho algo que él planteó en la nulidad de matrimonio. Si mal no recuerdo, la causa que dio origen a la nulidad de matrimonio, que fue el divorcio del siglo XX, la llevó don Arturo Alessandri, el decano, en la causa Savioncello con Haussmann. Creo que fue en el año 25 por ahí. ¿Por qué lo leo? Porque hasta ese momento se entendía que efectivamente Chile no tenía divorcio. Estamos hablando de divorcio vincular, porque si ustedes analizan la ley de 1884 tenía un divorcio, pero no era con disolución del vínculo, temporal, perpetuo. Bueno, en fin, ya ni siquiera quiero hablar de historia porque eso es historia. Entonces, resulta que las personas, había una necesidad social. Las personas no podían volver a contraer matrimonio. ¿Y qué se hizo entonces? Se intentó una nulidad de matrimonio. Y Chile se transformó en uno de los países donde más rápido las personas podían volver a contraer matrimonio una vez que se anulaba el matrimonio. Hizo una reinterpretación, discutible o no, de lo que son. Lo mismo que pasó hoy día con la resolución del juez que ordena inscribir a un niño con 2 mamás. Discutible o no el proceso. Pasó lo mismo allá en el año 25, porque en el fondo se estableció
que el acta, que si bien era un instrumento público, también podía desvirtuarse por otra plena prueba. En este caso, testigos. Testigos contestes en el hecho y en sus circunstancias, como dice el Código de Procedimiento Civil, podían equipararse a una plena prueba. Entonces bastaba que las personas dijeran que en realidad los contrayentes no tenían domicilio donde decían tenerlo, porque así era la obligación, allá que había que tener domicilio dentro de los 90 días en el lugar en que efectivamente se estaba de competencia el oficial de registro civil. Bueno, y se logró una nulidad y se plasmó de nulidades durante 70 años. Yo diría que un poquito más, dependiendo de la fecha, no me recuerdo muy bien de la fecha de la sentencia, pero debe ser como del año 25. 70 años en la que los abogados llegaban los clientes a la oficina y decían, ¿sabes qué? Queremos anularlo. Perfecto, ¿están de acuerdo? Sí. Y se fabricaba un juicio. Y todo el mundo, que es inmoral, que esto no corresponde, que esto no se debe hacer. ¿Pero por qué se hacía? Porque el derecho no era capaz de ofrecer una solución digna para las personas y de acceso universal. Porque una nulidad, señoritas y señoritos, era carísima. Por lo tanto, ¿quiénes podían optar por la nulidad? La gente que tenía recursos. La gente que no tenía recursos tenía que morir así, viviendo de hecho cada uno con su pareja nueva. Con todo el conflicto humanitario, los temas de beneficio social, todo eso no se podía. Y más encima, pasando por todo el periodo que fue más o menos de los 50 hasta los años 70, yo más diría yo, desde la misma sentencia, entre los 40 y el 70, donde más encima las personas fueron estigmatizadas. La separada. Hay una canción muy bonita, me gusta porque es de sentimiento, de Nidia Caro, ¿no? La separada. Porque así se le trataba a la mujer, ni siquiera al hombre, a la mujer que no había logrado tener recursos suficientes para pagar una nulidad y obtener una nulidad de matrimonio. Y muchas no lo hacían porque había una cuestión de necesidad, de decir, por lo menos, pensando en una mujer de los años 40 en adelante, que no trabaja. Si el marido muere, había una pensión de la que vivir, al menos, porque la mujer siempre fue la que se quedó criando a los hijos. Se separaban, de hecho, y la mayor parte de las veces era el hombre el que se iba. En muchos casos simplemente abandono. Ese es el punto, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve esa realidad y pregunta por esta situación del derecho, no podemos seguir en esta forma de pensar el derecho de familia. Y por otro lado, no podemos seguir con esta forma de enseñar el derecho de familia. Tiene que haber un cambio en ese sentido, ¿no? Tiene que tratar la asignatura con sus objetivos de contextualizar lo que está pasando, para que el alumno tenga la posibilidad también de gozar de aquellas herramientas que le permitan, frente al caso concreto, lograr algo como logró Alessandri. Hoy día muchos de los fallos todavía siguen a Alessandri. Y una de las cosas que yo digo, si Alessandri viniera y se levantara de la tumba, diría, dejen de seguirme, traten de innovar, como yo innové en el 25 respecto de los 70 años ya, o 60 que llevaba rigiendo, 40, no, los 40 años ya más o menos que llevaba rigiendo la ley de matrimonio civil. O sea, él se atrevió a hacer un cambio. Por tanto, hoy día, y no es que yo felicite a los jueces audaces y de que hay que ser liberal, no. Estoy pensando en que si hay una realidad social, esto es un poquito el realismo jurídico también, ¿no? Siempre me ha gustado esa área del derecho. Hay que contextualizar, hay que llevar el caso desde la realidad a la sentencia del juez.
No se falla en el vacío, muchas veces lo han dicho muchos profesores distinguidos, se falla en concreto. Y el fallar en el concreto significa que hay personas detrás de la necesidad de justicia. Es lo que a veces cuesta visualizar. Cuesta visualizar y por supuesto que cuando hay estos cambios que son bastante relevantes, aparece la discusión. Estamos hablando de discusiones iniciales, imagínense, porque hasta el momento hay dos intentos en el Tribunal Constitucional para obtener una, podríamos decir, una inaplicabilidad, tanto del 102, la definición de matrimonio, tanto del artículo 80 de la Ley de Matrimonio Civil, que impide que un matrimonio entre personas del mismo sexo se establezca en Chile. A estas alturas del partido hay muchas cosas que han cambiado en el mundo y nosotros no estamos ajenos a eso. ¿Ya? Yo, por ejemplo, ahora que justo me toca la asignatura de bienes también, la mañana lo compartía, ¿cierto? Y uno dice, hoy día se está tratando de los bancos de esperma, los bancos de óvulos, bancos de embriones, tráfico de órganos, vientres de alquiler, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Nosotros diríamos arrendamiento de útero, venta de tejidos, venta de células. Y uno dice, ¿esos son bienes? La mayoría de las veces señala, no, porque esto está dentro del concepto de persona humana y la persona humana tiene una dignidad y por tanto está absolutamente fuera de la actividad del comercio humano. Pero resulta que eso tiene un impacto tremendo a la hora de tomar decisiones que son fundamentales para las personas. Entonces, cuando uno piensa, volviendo al tema principal de esto, del derecho de familia, es claro que este derecho de familia ha tenido una evolución y ha tratado de ser una pasada, sí, muy importante, pero pareciera ser que todavía las cátedras no lo reflejan. A lo mejor cierta jurisprudencia podría ser un poco más vanguardista, ¿ah? Y ciertas acciones podrían ser a lo mejor absolutamente desafiantes. Pero ahí estamos, en esa dinámica, ¿cierto? Así que bueno, de eso es lo que vamos a tratar en este curso, de ir matizando un poquitito, porque obviamente hay un compromiso con los objetivos de la asignatura, pero también de darle un poco de contexto a el derecho. Cuando uno analiza el derecho de familia, tiene tres siglos para analizar. Puede analizar el derecho de familia del siglo XIX, puede analizar el derecho de familia del siglo XX y el del siglo XXI y se va a encontrar con realidades bastante disímiles. Piensen ustedes, ya que son expertos, ya están entrando en la etapa de la vejez del estudiante, ¿ya? ¿Cierto? O sea, ya están en derecho de familia, les queda sucesorio y se acabó esto. ¿Ah? Ustedes saben que tenemos un Código Civil de 1857. Un código que fue absolutamente patriarcal, machista, si ustedes lo quieren, y las damas me aceptan el término, ¿ah? Porque obviamente estamos hablando de un código que tenía, por ejemplo, patria potestad y potestad marital, mayoría de edad a los 25 años, mujer casada en sociedad conyugal como régimen único prácticamente, incapaz relativo, hijos naturales fuera del matrimonio, sin derechos, hijos que se llamaban simplemente ilegítimos. Voy a decir incluso las palabras que tiene el mismo mensaje que llega. Esto deberían haberlo derogado hace mucho tiempo, pero en fin. Los hijos espurios. Es un código ofensivo en ese sentido. El código del siglo XIX, pero ojo, mirado con la luz de hoy. Y yo en eso no quiero ser partidario de que porque, y con todo el respeto que me merecen esto, de que voy a ir a romper una pintura o a romper una estatua porque en el siglo XVIII o en el siglo XIX
las cosas eran bárbaras. Hay que entender el contexto de la historia también. La historia se mueve por épocas, se mueve por periodos, a veces más rápido, como los actuales. Pero eso no significa que yo deba ir y juzgar con los ojos de hoy la historia de hace 160 años atrás. Obvio que fue un código absolutamente para su tiempo. Chile era un país conservador, católico profesante, es decir, tenía efectivamente una constitución incluso que está establecida como un país católico, un país que venía de una influencia española, con un tipo de familia aclanada, esta institución del mayorazgo, el hijo varón mayor, el que debe conservar el patrimonio para que efectivamente después cuide a sus hermanos, cuide a sus hermanas, porque sus hermanas quedan, si no están en la potestad del padre, quedan en la potestad del hermano, y después pasan a la potestad del marido. O sea, la mujer casi considerada un bien, pero que se entienda, es porque el siglo XIX fue así. Nadie podría entender y juzgar ese siglo con los ojos de Dios. Obviamente que sería una locura pensarlo hoy día. Pero bueno, así existió. El gran problema que sí podríamos decir yo es que estructuras del siglo XIX pudieron quedar rigiendo mucho tiempo, no debiendo. Eso sí que yo lo censuro. Eso sí. El código respondió a su tiempo. Era 1857, mediados del siglo XIX. Lo que no entiendo es que siglos después de eso no se hayan hecho las modificaciones. Eso es lo que uno no podría ser crítico, pero no del contexto. Entonces tenemos, obviamente, un derecho de familia absolutamente diferente, ¿cierto? Por eso es siempre bueno leer el mensaje del código para entender el código en su tiempo. Hoy es otra cosa, es otra cosa. Ahora la responsabilidad es nuestra por no haber hecho los cambios. ¿Mm? Por eso es que a finales del siglo XIX aparecen, ya ustedes que son mejores para la historia que yo, se encuentran más o menos cuando empiezan los supuestos gobiernos liberales de 1861, ¿cierto? Porque hasta ese entonces habían pasado los tres decenios, Prieto, Bulnes y Montt, que eran supuestamente del área conservadora, los famosos pelucones. Y llegamos ahora ahí en 1861 al área de los pipiolos, que hasta el nombre me parece más simpático que los nombres que hoy día se dan las distintas corrientes políticas. Entonces, eh, empiezan a existir unos cambios y por supuesto que esos cambios van a impactar principalmente en la legislación civil. Ustedes lo conocen. La ley de matrimonio civil, de matrimonio laico en el fondo, porque hasta entonces el Código Civil regía toda el área del matrimonio por el derecho canónico, que era lo que se aplicaba. ¿Por qué? Porque todo el mundo se casaba por la religión católica en base al Código Canónico, que por lo demás se ha dicho tenía divorcio en nulidad mucho antes que nuestro país consagrara el divorcio, mucho antes. Pero en fin, entonces teníamos una ley canónica en el fondo que indirectamente se aplicaba, porque no era que fuera obligatoria, pero como todas las personas se casaban bajo eh, la religión católica, quedaban bajo la tutela en el fondo de ese derecho canónico y como la legislación civil no contemplaba una realidad de matrimonio civil, se presentaba un gran conflicto. Pero bueno, estamos hablando de 1857, eso pasó en 1884, entonces aparece la ley de matrimonio civil. O sea, en el fondo esto duró como poco, unos 20 años, ¿cierto? Poco en el sentido jurídico. 20 años y aparece la primera ley de matrimonio civil. Esa ley yo parece que todavía la debería tener acá. A ver, un código antiguo. Eh, Aquí está la ley sobre efecto retroactivo, la ley de los días feriados, la ley de matrimonio civil. Miren, ahí para que tengan una imagen un poco antigua. ¿Ah? 10 de enero de 1884. ¿Mm? Y esta ley, por supuesto, es una ley que al menos
si tuviéramos que ver el mérito en el siglo XIX, es dejar atrás el matrimonio religioso y transformar el matrimonio en una institución de orden civil, de orden laico, ¿cierto? Accesible a cualquier persona, sea o no de la religión católica. Sin embargo, la influencia del derecho canónico en esta ley es importante. Muchas de las causales, tanto de nulidad como de divorcio, se basan en las causales propias del derecho canónico, algunas de las cuales todavía se mantienen por allí, ¿eh? El término, por ejemplo, de la impotencia o de la imposibilidad en la procreación de los hijos. Estoy hablando en términos generales. Bueno, el punto es que esta ley no contempló el divorcio vincular. Solo contempló entonces la posibilidad del divorcio temporal y del divorcio perpetuo, pero que no disolvían el vínculo. Y paralelo aparece la ley sobre registro civil, porque hasta ese entonces los niños eran inscritos en los registros de las iglesias. Y por supuesto también la famosa ley de cementerios laicos. Lean acerca de los cementerios laicos porque se van a encontrar con algunas anécdotas que hoy día nos parecen a lo mejor muy lúdicas, de mucha risa, pero que en ese entonces tiene que haber sido bastante difícil, porque las personas dejaron de enterrarse en los cementerios de la iglesia, que estaban generalmente contiguos a los patios de la iglesia. Incluso todavía ustedes pueden ver iglesias en el centro de Santiago, la misma que está frente a nosotros acá en La Merced, donde bueno, los que tenían grandes fortunas podían, digamos, ser enterrados en las criptas de las iglesias y los que eran más del pueblo en el patio, ¿no? Siempre esa discriminación social que ha existido entre nosotros. Pero claro, cuando se dijo van a ir a los cementerios laicos porque allá tiene que... Imagínense las peleas que tienen que haber ocurrido en ese entonces. Yo por ahí tengo un librito que te parece que no es muy interesante. Memorias de un voluntario de la patria vieja, lo leí en algún tiempo por ahí, porque un poco refleja la realidad social del tiempo y cómo se peleaban a los muertos. Porque imagínense un católico decir, ¿cómo voy a quedar fuera del patio de mi iglesia? Voy a ir a un lugar, seguramente voy a ir al infierno. Bueno, algunos se fueron al infierno, aunque se enterraron bajo el altar de la iglesia, se fueron al infierno igual. ¿Oh? Pero aquí claramente esas tres leyes, la ley de matrimonio civil, la ley de registro civil y la ley de cementerios laicos, fue una forma de decir el Código Civil no satisface la realidad de muchas personas que no eran católicas, que no profesaban la religión y por lo tanto que no tenían nada que ver. Claramente el derecho de familia del siglo XIX es un derecho de familia vinculado a la religión cristiano-católica. A partir de entonces, ya con los pipiolos, se empieza entonces a separar y el siglo XIX, podríamos decir, cierra con este proceso de laicización, con este proceso de pasar las instituciones que son jurídicas a el área jurídica civil y no mantenerlos de abajo al área de la normativa canónica. Interesante porque ya partimos entonces con un siglo XX cambiado, ¿cierto? Todo el sistema político va influyendo, estamos hablando de incluso, no sé, digo, el periodo famoso posterior a 1891, llamado por ahí del pseudo parlamentarismo en Chile, y que terminó, por supuesto, en el periodo crítico de 1924, allí la caída del gobierno, y no me recuerdo muy bien allí, pero finalmente aparece este periodo de inestabilidad institucional que va a ir más o menos 2 años, ¿cierto? Nueva constitución, la constitución del 25, se separa la iglesia del Estado, entonces hay que ver los fenómenos históricos con esa distancia. Y por eso ustedes siempre tienen que ser cultivadores de la historia. A mí esto me lo permite, el hecho de que haya también sido instruido en la historia, me permite entender ahora, fíjese ahora que ya estoy viejo, ¿ah? Los cambios que fueron reflejando la legislación civil.
¿Mm? Y claro, ya estamos en 1925, la mujer está trabajando, ¿ah? Y aparece entonces la necesidad de que la sociedad conyugal no sea el régimen absorbente. Aparece la separación de bienes, aparece el patrimonio reservado, gran institución, ¿cierto? El patrimonio reservado era una cosa lógica. No podía mantenerse esta figura de que la mujer casada en sociedad conyugal era una incapaz relativo y que se mantuvo hasta finales del siglo XX. ¿Ah? La ley 18.802 de 1989 recién viene a decir la mujer casada en sociedad conyugal no es incapaz relativo. Imagínense, a 10 años de terminar el siglo XX. O sea, la mujer se pasó siendo incapaz relativa todo el siglo XX. Son cosas que uno dice. Bueno, por eso también entiende que los logros de la mujer han sido con mucho esfuerzo, con mucha dificultad, pero también con mucha lentitud. Porque si uno tomara los grandes hitos, diría patrimonio reservado en 1925, por allí. Incluso se dicta en un decreto aparte, no era parte originaria del Código Civil, solo en 1934 la institución del patrimonio reservado se incorpora como artículo en el famoso 150, para que hoy día la gente dice, es que me dijeron que comprar el 150. No tienen ni idea de lo que dicen, pero solo nosotros sabemos que se están refiriendo a un artículo del Código, que no tuvo su origen en el Código Civil de 1857, que sino que recién, más o menos ahí en 1834, entró a 1934, dije 1800, 1934 entró al Código Civil chileno. Como tengo mi código antiguo con el que yo estudié, pues tú sabes que yo soy de la patria vieja. ¿Eh? Mm. Ay, 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 ¿dónde está la modificación acá? Claro, dice el 150 ha sido reemplazado por el que aparece en el texto en virtud del artículo primero de la ley 5.521, perdón, de 19 de diciembre del 1934. Me acuerdo de esa primavera, fue muy bonita. Entonces, pues señores, señoritas, tenemos claro que ya tenemos una ampliación, pero también no obedece a que se les ocurrió a los senadores y diputados introducir esto, sino porque la mujer, incluso más, piensen ustedes, los movimientos sociales de 1902, los grandes problemas en el norte, las salitreras, ¿cierto? Donde efectivamente la efervescencia social empieza a ser mucho más poderosa. Todo eso sirvió de contexto para que la mujer también se incorporara al mundo laboral. Y así pasó esa institución importante dentro del derecho de familia hasta que llegamos a mediados de los 50. A mediados de los 50 ya vamos a cumplir casi 90 años de vigencia del Código Civil. Y hasta entonces nosotros teníamos una diferencia en los hijos. Los hijos nacidos dentro del matrimonio eran los hijos legítimos. Un concepto que en 1857 era perfecto, porque el único matrimonio que existía era el matrimonio que había sido constituido en base al 102 y regido por las normas canónicas. Todo hijo nacido fuera de ese matrimonio, por supuesto que era un hijo espurio, era un hijo que no merecía en concepto del legislador la protección de la ley. Alguien podría decir que aberrante, sí, pero aberrante también fue la esclavitud. Lo es. Pero son contextos históricos. No podemos cambiarlos desde la mirada actual. Podemos estudiarlos, podemos conocerlos, podemos comprenderlos. Por supuesto que hoy día no serían presentables. Lo impresentable sería que esa norma que existió en el siglo XIX siguiera existiendo hoy día. Y podríamos dar el beneficio y decir, claro, hoy día no tenemos una ley que haga diferencia entre los hijos, pero es una ley que se aprobó a finales del siglo XX, la 19.585. Y eso es lo que da vergüenza, que a finales del siglo XX recién se aprobara. Esto podría haber sido mucho antes. Pero bueno, también tenemos que analizarnos como sociedad. Es probable que nuestra sociedad, por su forma de ser,
haya padecido más. ¿Mm? Fuimos una sociedad, de alguna manera, a lo mejor que estaba poco educada. El gran porcentaje de la población, yo creo que el gran esfuerzo de todos los presidentes de Chile, desde que tenemos presidentes eh, constitucionales, estoy hablando desde el siglo XIX en adelante, siempre han todos tratado de... Yo me acuerdo cuando estudiando historia constitucional, para dar el examen no se aprendía qué fue lo que hizo cada presidente. Y entonces salía la educación, la educación, la educación, y cada vez iba aumentando más el porcentaje de personas educadas. Pero seguramente la educación primero fue lo primario, lo básico. ¿No? Entonces eso provocó que se produjera una diferencia tan importante entre los hijos que hoy día se vea como una realidad nefasta, pero a lo mejor comprensible de acuerdo al contexto social en que se vivía. En 1952 se dicta la ley 10.271, que es la primera ley que viene a modificar el estatus de los hijos, en ese sentido. ¿Ah? Entonces, dándole a los hijos naturales o generando un concepto de hijo natural, es decir, un hijo que va a tener la posibilidad de indagar en quién son o en quiénes son sus padres y obtener de ellos derecho de alimento. Y también derechos sucesorios. Pero el legislador, como tenía ese sello todavía discriminador, alimentos, pero solo necesarios, no congruos. Lo necesario, es decir, aquellos que le bastan para sobrevivir. Los congruos eran para los hijos legítimos, a aquellos que le permiten vivir de acuerdo a un modo correspondiente a su posición social. O sea, para el hijo legítimo se valoraba su contexto social. Para el hijo natural, lo que le bastara simplemente para sobrevivir. ¿Era discriminatorio? Absolutamente, porque provocaba una diferencia, dicen los autores, donde no la había. Porque todos los hijos tienen un padre y una madre, y desde ese punto de vista hay igualdad absoluta, sea que haya o no matrimonio. Entonces el hecho de que había matrimonio generaba la diferencia. Bueno, se introduce el famoso artículo 270, donde hay varias causales que le permiten ir obteniendo el reconocimiento de hijo simplemente legítimo a hijo ilegítimo, pero con calidad de hijo natural que tenía acceso. Y en el caso de la herencia, solo podían llevar la mitad de lo que llevaba cada hijo. Y si eran muchos los hijos naturales, entre todos no podían llevar más de una cuarta parte de la herencia. O sea, doblemente discriminado. La mitad de un hijo legítimo, y si eran muchos los hijos naturales, no podían llevar más de una cuarta parte de la herencia. Gran problema del problema social de Chile. El dueño de la tierra, el dueño del fondo, que tenía hijos en todas las chicas que tenían, que estaban al servicio de la hacienda, del fondo, ¿cierto? Eso lo hemos conocido en un sinnúmero de novelas y que por supuesto demuestran lo que fue la realidad de nuestro país, la realidad de la mujer. No crean que fue solamente, y ustedes me imagino que en un contexto pueden identificarlo, no es solo una realidad de Chile, fue una realidad mundial, en distintos tiempos, pero una realidad mundial. Por eso tiene mucha razón la doctora Polo cuando dice, edúquese, porque cuando uno se educa, sabe los derechos que tiene. Cuando no se educa, no sabe. Entonces, aquí claramente, durante mucho tiempo, hubo un tema. Lo que yo estoy diciendo, algunos podrán estar en contra, por supuesto, son puntos de vista históricos. ¿Ah? Así que cada uno tendrá su visión. Yo trato de llevar la visión desde lo que tiene el Código Civil versus el contexto social que acompañaba a ese Código Civil. Y fíjense que de ahí nos pegamos un salto del año 52 hasta 1989, es decir, un salto de 40 años para llegar a otra reforma de nivel importante en materia de familia, que fue la ley 18.802 de 1989, que en términos simples, porque reformó toda la capacidad o el estatuto de la mujer y establece que la mujer casada en sociedad conyugal ya no va a ser una incapaz relativa y sale del artículo 1447.
recién en 1989. Yo me acuerdo que estaba en la universidad cuando Ramón Domínguez hizo un seminario al respecto. Y fue lo que se dijo siempre. Es una reforma que solo es de forma y no de contenido. Porque la mujer siguió sin capacidad para administrar la sociedad conyugal, lo que ocurre hasta el día de hoy, es decir, a 20 años ya del siglo XXI. Última ley importante del siglo XX fue la ley de filiación, la 19.585, que en el fondo produce la igualdad de los hijos. ¿Por qué? Porque Chile había suscrito la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente. Por tanto, su legislación debía reflejar esa igualdad. Así que alguien podría decir, no fue de mutuo propio que esto salió, que nosotros se nos ocurrió hacer una ley de igualdad. Eso no quita que durante mucho tiempo muchos autores venían diciendo que este tema de filiación, de hecho yo lo estudié así, era una distinción totalmente arbitraria, injustificada. Bueno, se cambia la ley, se introducen tres principios que son fundamentales, que hoy día son principios del derecho de familia. Primero, la igualdad, la identidad y el famoso principio que ustedes han escuchado del interés superior del niño, la niña y el adolescente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hasta entonces no se podía indagar la paternidad. En 1952, cuando se permitió indagar, había muchas formas de eludir este reconocimiento de paternidad. Bastaba que el individuo dijera, se presentara al tribunal y dijera, ¿sabe qué? No, lo reconozco porque no es mi hijo, y se acababa el procedimiento. Pero también había una razón de orden práctico. ¿Cómo acreditábamos si las pruebas biológicas no eran algo que se hubiesen instalado? Cuando vino esta reforma, obviamente ya los sistemas de reconocimiento biológico, las pruebas sanguíneas, las pruebas de ADN, ya eran algo más habitual. Por tanto, siempre el siglo XIX quedó sujeto a que el individuo, padre o madre, quisiese reconocer, de lo contrario, no se podía. Así, derechamente. Bueno, tenemos allí entonces nuestras finales del siglo XX. Con eso termina el siglo XX. Si ustedes se fijan, fue un siglo flojo en materia de avance de derecho de familia. Pudimos haber hecho, por eso yo digo, yo no critico al código del siglo XIX, critico al siglo XX que no fue capaz de reformarlo. En reformas estructurales, no digo que no hayan habido cambios, pero reformas estructurales, que hubiesen evitado algunos flagelos. El flagelo de la violencia intrafamiliar tiene en uno de sus componentes al Código Civil, que permitía el castigo, permitía la doblegación, si podemos decirlo así, permitía doblegar a la mujer al servicio del hombre. Podría leer muchos artículos de aquí y yo creo que me queman vivo. El marido debe protección a la mujer y la mujer obediencia al marido. Estoy hablando del artículo 131 del Código Civil original. Esto ya no existe, por supuesto. El 131 hoy día estableció el equilibrio. Pero ese era el código. La mujer debía obediencia al marido. El marido tiene derecho para obligar a su mujer a vivir con él y a seguirla donde quiera que traslade su residencia. Ustedes, si hicieran investigación sociológica y fueran y le preguntaran a muchos hombres que todavía es que es mi mujer y se viene conmigo, alguien podría decir, eso es un típico resabio legislativo. Antes de la ley 18.802, que modificó todas estas circunstancias, y después otras que fueron complementando el beneficio de la mujer, uno podría decir, cuando un hombre decía, te vienes conmigo porque eres mi mujer y yo te mando, estaba diciendo lo que decía la ley.
O sea, ni siquiera estaba fuera del ordenamiento jurídico. Eran contextos, ¿cierto? Por eso yo digo, en un código del siglo XIX lo acepto, pero en un código del siglo XX no lo sé. No sé, creo que se pudieron haber hecho cambios antes. ¿Faltó educación? Por supuesto. Por supuesto que faltó educación. La mujer, por su parte, tiene derecho a que el marido la reciba en su casa. ¿De quién es la casa? Del marido. Así que yo te recibo en mi casa. Esa era la forma. El concepto de hogar común se estableció más tarde. ¿Mm? Cuando se introdujeron incluso los bienes familiares y todo eso. Entonces, uno dice, ¿es incomprensible? Sí, pero es que debemos mirarlo a la luz de los ojos de la historia. Errores que yo diría permanecieron más tiempo del necesario. Porque se pueden detectar errores en la legislación, pero el legislador es irresponsable cuando a la vista del error no hace el cambio. ¿Mm? Ah, ¿dónde estamos? Hoy día, el 132, ambos cónyuges tienen el derecho y el deber de vivir en el hogar común. Este concepto, ¿ah? Acá está, artículo reemplazado por el que aparece en el texto por la 18.802, ¿ven? De 89, esa ley fue en ese sentido, hizo esos cambios. Al menos dejamos que la residencia era del marido para pasar a ser un concepto común. Este es un hogar común, es de ambos. Terminó el siglo XX. Pasamos al siglo XXI. ¿Cuáles han sido los grandes cambios del siglo XXI? Sin duda la ley de matrimonio civil, la nueva ley de matrimonio civil del año 2004, la 19.947. En el fondo, ¿por qué su importancia? Porque introduce el divorcio vincular, ley cuyo proyecto de ley había entrado en el año 90. Así que tampoco tanta felicitación, ¿cierto? Pero al menos se consiguió una institución que era necesaria para la sociedad chilena. Mucho uno podrá decir que ojalá el matrimonio fuera para toda la vida, como dice el mismo 102, ¿cierto? Pero eso no es siempre posible. Y si no es posible, las personas deben tener el derecho de terminar una relación. Ni siquiera digo de reiniciar su vida, simplemente de terminar una relación. Bueno, tenemos también algo importante, también nuevamente en materia de filiación, que es 20.630, parece, si mal no recuerdo, la ley de corresponsabilidad. Importante, ¿ah? Porque se introduce la igualdad entre los cónyuges, ¿ah? Para los efectos, o sea, entre los padres, no entre los cónyuges, entre los padres, para los efectos de criar a los hijos. Antes se decía que si los padres vivían separados, los hijos iban de inmediato con la madre. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué no podían ir con el padre? Bueno, la ley introduce la corresponsabilidad y hoy día es una situación que ambos tienen. No sé si tengo mi código actualizado. Este no está actualizado. Pero nos sirve para... eh, fíjese, el antiguo 225. Mi sobrino me tiene mi código nuevo, voy a tener que mandarlo a pedir. 225. Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado personal de los hijos. Bueno, esto lo cambió a la ley de corresponsabilidad. ¿Mm? Perdón, un estornudo en vivo. Entonces, esa ley también fue importante. Y yo también considero que una ley importante en materia de familia, eh, la ley que dice relación con el acuerdo de unión civil. Algunos dicen que es un acuerdo netamente patrimonial, pero yo digo que no, porque la 20.830 dice que el acuerdo se establece para regular la vida afectiva. Y eso para mí es familia. Bien, hemos dado un paseo por los tres siglos, 18, 19, 20 y 21, de el evolución en materia del derecho de familia. En nuestra próxima clase, que deberá ser, no lo sé, a lo mejor mañana, eh,
Veremos entonces ahora cuál es el concepto de familia que tenemos hoy y hacia dónde nos vamos a ir enfocando. ¿Alguna bibliografía antes de irnos? El manual de Derecho de Familia de Troncoso creo que es suficiente, porque el de René Ramos, un tratado, es mucho más extenso, pero también sirve a modo de consulta, ¿ya? Pero como manual de clase, Derecho de Familia. Las pruebas las vamos a hacer en el sistema formativo mientras sigamos con esta sincronía, sin perjuicio de que en algún sábado hagamos una especie de taller en vivo, es decir, más sincrónico, ¿ya? Yo sé que eso va a ser voluntario, porque sé que no todos pueden los sábados, pero es lo que puedo en este minuto en términos de disponibilidad de tiempo, ¿ya? Eh, Cada clase vamos a ir dejando alguna actividad con la lectura de algún fallo, la lectura de alguna jurisprudencia o de alguna noticia, porque aquí las noticias sí que nos ayudan mucho, ¿ya? Así que bueno, a tenerlo presente también. Y creo que por hoy no los atosigo más porque ya tengo un video de 1 hora y eso es más que suficiente, sobre todo porque cuando no es una película entretenida, ya a los 40 minutos se hace muy fome, ¿cierto? Así que toda otra información la dejaremos para el video de mañana. Bien. Sean entonces, como dije al principio, bienvenidos a su clase de Derecho de Familia. Les deseo mucho éxito, que tengamos un semestre muy bueno y ojalá muy enriquecedor. A cuidarse, a cuidarse. Nos vemos. Chao, chao.